Me gusta mucho esta noche poder estar, porque hacía tiempo que estábamos hablando, con Dora Gálvez. Ella es actriz, es una mujer muy comprometida con lo social, con el tema de otras mujeres, con esa tiranía de la belleza. Y bueno, cosas de la vida. Ella padece areata universal y es posiblemente de la enfermedad de las calvicies, pues las más importantes son de origen desconocido, idiopático, y de la noche a la mañana evidentemente hay un cambio en ti, hay una especie de vacío total, que como ella va a explicar ahora no es fácil. Todo esto la ha llevado a sacar sus emociones, momentos, vivencias y plasmarlo en un libro para también ayudar a otras mujeres. El libro Las calvas existimos, ay, perdón, que lo quiero poner aquí bien, es de la editorial Usansa y lo puedes encontrar en diferentes librerías, la Casa del Libro, Elcar. Pero antes de nada, buenas noches, Dora. Buenas noches, María Dora Jesús. Gálvez, actriz, muy comprometida con lo social, del espacio de los títeres, también con los niños. Y un mal día o un mal momento, no se sabe por qué, causas puede haber muchas, es una enfermedad autoinmune, con lo cual nos atacamos a nosotros mismos. Sí. Se te cae el pelo. Alopecia areata universal. Bueno, gracias por invitarme. Encantada. María Jesús. Sí, pues la verdad es que ocurre como, bueno, en un día cualquiera que vas a la peluquería y de esa maleza roja de pelo que yo tenía, pues me dicen, uy, tienes una calva, ¿no? Una calva, ¿no? Y eso empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr, y cuando te das cuenta, pues te das cuenta que estás así, ¿no? Que se te ha caído todo el pelo, ¿no? Eso tiene una historia de, claro, de casi 2 años de proceso de caída, pero empieza de la nada, ¿no? De repente te encuentras una calvita y bueno, tiene su proceso, como bien has dicho, suele venir pues procesos, bueno, puede ser genético, ambientales, estrés, hormonales. El estrés, ¿no? Tú preguntabas y te decían estrés. Sí, yo Y todo era preguntaba siempre y estrés. era todo estrés, ¿no? Luego está comprobado que a nivel inmunológico, bueno, no solo estrés, el estrés es un desencadenante, pero lógicamente hay algo en tu cuerpo, ¿no? que ha saltado las chispas, ¿no? Y bueno, eran diferentes acontecimientos que yo había vivido, ¿no? Que hizo que eso estallara, ¿no? Totalmente. Vamos a verte porque nos has enviado imágenes de cuando además tenías un pelo precioso, aunque yo le he dicho que está calva, pero es una mujer muy bella. Otras personas también pasan por esa etapa y no tienen su físico, aunque ella piensa que hay una tiranía de la belleza, ¿no? Tenías un pelo rizado, melena, rojizo. Imagino que como actriz pues es importante, ¿no? El cabello. Mírate, ¿eh? Es otra Dora, o lo básico sigue siendo Dora Gálvez. Yo antes, la verdad es que antes confundía, ¿no? Y cuando hacía las presentaciones, ahora imparto charlas, ¿no? Sobre belleza y violencia estética, y antes me confundía y decía, esa era yo, ¿no? Y ahora he rectificado, ¿no? Y ahora digo, era mi imagen anterior, ¿no? Yo sigo siendo la misma, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que tenía un pelo increíble, que destacaba mucho y en su momento me representaba, ¿no? Pero luego sí es verdad que te das cuenta que en realidad mi esencia es la que me representaba a mí, ¿no? Y que poco a poco ha ido apareciendo de nuevo en mí y resurgiendo, ¿no? Has dicho muy bien, resurgiendo como el ave fénix, Sí. ese tatuaje que tú tienes, porque en su momento, no hay que negarlo, lo cuenta en el libro, hay miedo, hay dolor, hay rabia, es un duelo, es sentirse, vacía. Y de hecho dice, de ser como una leona de la metro con esa melena, a ser como un gato esfinge. Sí. La verdad que son muchas emociones las que te invaden, ¿no? Yo explico en el libro, ¿no? Una de las emociones que yo sentía hacia mí era el odio, ¿no? Que yo decía, si yo nunca he odiado a alguien, ¿no? Y me odiaba a mí profundamente. Bueno, odiaba a esa imagen que estaba resurgiendo en el espejo, que yo no aceptaba, ¿no? Miedo, pánico de lo que me estaba pasando, que no entendía por qué. Tampoco a nivel médico te explican, ¿no? Y es como como un desaparecer, ¿no? De repente delante del espejo, y la persona que tú has sido durante 40 años, ¿no? 40 y tantos años, de repente desaparece, ¿no? ¿Y quién soy ahora, no? Y todo eso, ese peso físico, esa presión física que tenemos de yo me identifico con mi imagen, ¿no? Cuando te das cuenta que... ¿Y los demás también? Todo el mundo, todo el mundo. Y al final tu imagen desaparece, o tu imagen esa que tenías idealizada desaparece, pero sigue ahí, ¿no? Y es lo que cuesta ver un poco, ¿no? Que seguimos ahí y aceptarnos y
y querernos y ya está. Eso es importante, pero efectivamente ha llevado un proceso, un Sí. tiempo, porque sensaciones de mal, de dolor, de al lucharte ver cómo se cae el pelo. Aquí expresas, ¿no? Pelos en la almohada, pelos en la ropa, pelos en la bañera, en la mano de mi hija. Su hija es pequeñita y seguro que te quiere como tal. Mi madre, pues no tiene pelo, pero Claro, es que para ella no es algo a destacar, y pienso yo que no será algo a destacar cuando sea mayor, ¿no? Porque es algo normalizado, como yo digo, ¿no? Como la que es rubia o la que tiene mecha o la que tiene el pelo más largo, tiene el pelo más corto. No es algo que ella tenga que destacar. Mi madre es calva, ¿no? Bueno, ella tiene 2 años, pero ella me conoció muy pequeñita con pelo, ahora no, pero ella no es algo que creo que destaque, ¿no? En mí, ¿no? Que mi Claro. madre es calva, ¿no? claro. Porque está normalizada, no está contaminada, ¿no? Por los prejuicios que tenemos las personas mayores, ¿no? Las personas que ahora mismo tenemos más conciencia, ¿no? ¿Tú crees que en esto también somos sexistas? Porque hay Sí. hombres calvos o que incluso se rapan la cabeza porque resultan más viriles, más atractivos. Sí, sí. Con las mujeres no pasa igual. No, yo pienso que la mujer tiene un castigo ahí que viene de yo qué sé, porque antiguamente igual las mujeres las rapaban para castigarlas, ¿no? Eso es verdad. Es verdad, en la guerra civil La garra. y en muchas culturas, ¿no? El pelo simboliza, ¿no? Lo femenino, y si te quitas lo femenino ya parece que te han quitado algo tuyo, ¿no? Pero yo creo que sí es verdad que tenemos algo ahí impuesto, ¿no? Y no se trata igual, porque una mujer calva es igual a enfermedad. Un hombre calvo igual a que atractivo, o un hombre calvo igual a hombre calvo, no, o sea, no pasa sí, nada, sí, ¿no? sí. Y de toda la vida, ya ha habido Sí. actores de siempre, como Jules Briner y todos estos. Sí, sí, sí. ¿Te han preguntado o te han mirado y te has sentido mal? ¿O te han dicho Mucho. cuánto tratamiento de quimio? Muchas veces, sin conocerme de nada. Bueno, mirarme mal, me he sentido muy mirada, muy señalada. Te sientes como discriminada, como aparte, como si fueras un alien. No, sí es verdad que he tenido las dos partes, gente que me ha tratado normal, como tiene que ser, pero he tenido más peso del otro, ¿no? De esas miradas, ese dedo señalándote. Y sí es verdad que he tenido gente que no me ha conocido de nada y me ha parado por la calle y me ha dicho, oye, ¿cuánto te queda de tratamiento, no? Porque mi hija, mi prima, mi hermana... Sí. Y bueno, dice, a ver, tengo que entenderlo porque es lo típico, no hay mujeres calvas por la calle, pero ¿por qué no hay mujeres calvas por la calle? Porque se tapan. Porque se tapan, porque están señaladas con el dedo. Entonces, bueno, yo no me enfado, ¿no? Que me pregunten, pero sí es verdad que te das cuenta de que hay mucho sexismo, Y la verdad es que alguna vez te han dicho que te pongas peluca, ¿no? muchas veces. La palabra tápate ha sido como, La tienes a fuego. la tengo aquí, tápate, 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 ponte una peluca, ponte peluca, la palabra peluca, peluca, peluca. Y yo no estoy en contra de las pelucas, a mí me encantan. Claro, libremente cada Sí, uno. claro. Y además en algunos papeles de actriz igual requiere que tengas Hombre, pelo. sí, claro, que una peluca, si a ti te da la gana de ponértela porque te sientes guapísima y te encanta, póntela. A mí lo que me da miedo es la peluca que te la imponen la sociedad, ¿no? Porque eso quiere representar que eres más mujer, ¿no? Quizá, o eso es lo que a mí me asusta, ¿no? Y es lo que yo hablo en mi libro, ¿no? Sí, la verdad es que merece la pena, pasa por muchas sensaciones. Oye, hay algo curioso, y es verdad, me lo ha dicho bueno, la persona que te acompaña, y es que parece que hay pelos en el libro. Sí. En todas las páginas, además de haber unos dibujos muy especiales, ahí mira, estamos, bueno, la verdad es que merece la pena entrar, ¿eh? La belleza que pesa, la violencia estética, Sí. las calvas existimos, y dan ganas de hacer así, y es adrede, porque, bueno, pues es el dibujo de un pelo. Ese pelo no lo retires porque no existe, No. está impuesto adrede. Y los dibujos están muy bien, están realizados por Iker Tapia. Sí, Iker Tapia, mi pareja, y bueno, que él ha vivido la historia, vivió conmigo la historia totalmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que captó perfectamente lo que yo sentía. Aquí hay pelos, o cómo pues, yo me sentía. Esa imagen muy representativa la ducha. sí, de esa imagen, ¿no? Que tienes cuando tienes ese pánico de meterte en la bañera, de lavarte el pelo y sientes esa caída, ¿no? Brutal, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen representa Aquí hay un mucho, dibujo ¿no? de alguien que está cayendo al vacío. Sí, esa era yo. Sí, porque te sientes caer, te sientes como bien digo, en un pozo que parece no tener fin y es una sensación horrible. Hay alguien ahí que te señala. Es el bueno, ahí, Dedo, ¿no? Sí, ahí hablo yo del dedo acusador. Es un poco ese patriarcado sexista, ¿no? Que nos señala, que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte, cómo te tienes que vestir o cómo tienes que ser físicamente.
y ese dedo te dice que si no eres así, pues estás fuera de los estás cánones. fuera del canon. Estás fuera de lo que se entiende por, Sí, por lo que... por la belleza por- ideal. sí, por vivir con normalidad. Sí. Y es muy curioso. Hay unas imágenes que nos has enviado, a mí me producen, tienes que ser la sensación, cuando las ves, imagino, de cómo se te cae el pelo y luego tú decides cortarlo. Sí, en un vídeo, ¿no? Sí. Pero ahí que tenías rabia, tenías miedo, o nunca mejor dicho, voy a cortar por lo sano. En ese momento me ocurrió una situación esa misma mañana, yo iba por la calle con mi hija iba en el carrito, y una señora que justo me la tenía delante en el parque, se me adelantó, se me acercó, me preguntó qué me pasaba, yo le dije que me estaba pasando esto, que se me estaba cayendo el pelo, le conté, tuvimos una pequeña conversación y esa señora me dijo que si no me daba vergüenza, que yo tenía a mi hija en el carro, que si yo no había pensado que mi hija cuando creciera iba a sufrir un trauma. ¡Qué horror! Claro, a mí eso, yo en ese momento, tal y como estaba, yo llegué a mi casa y dije, de aquí no salgo nunca más, ¿no? Me sentí... Me meto ahí y me encierro. Y ya está, y me encierro, ¿no? Pero unas tardes siguientes, mi hija, ¿no? Que yo no la dejaba, intentaba que no me tocara la cabeza, porque a mí me daba asco, ¿no? Mi hija se enganchó a mí, se enganchó a los pelos y yo dije... Y sentí miedo, la verdad. Pero mi hija empezó a reír, empezó a chillar, estaba feliz, ¿no? Y ahí me dio un subidón y me dio como una explosión y yo dije, es que puede parecer algo muy absurdo, ¿no? Pero en el momento en el que yo estaba, ¿no? Pues dije, se acabó. Me rapé y al día siguiente me fui a la calle, con mucho miedo. Sí, pero sin taparte, sin gorro, taparme, sin nada. nada. Porque claro, en invierno y en verano es normal que se lleve Era gorro, verano, por mucha aquello calor. del frío y la calor, Sí. como tú dices. Me fui, sentí mucho miedo porque sentía que iba como desnuda, ¿no? Y salí y me encontré con una bofetada social, las miradas, sentía como la gente se daba la vuelta, sentí ese peso, ¿no? Ese dedo ahí acusándome simplemente por estar calva, ¿no? Pero tenía a mi hija que era la que me estaba dando ahí el motor y dije... Hombre, imagino que también tu círculo íntimo, ¿no? Mi círculo, lógicamente sí, me ha ayudado mi familia, la familia de mi pareja, tengo amigos, tengo amigas, mucha gente que me ha apoyado. Pero sí es verdad que el peso que tiene esa otra parte de la sociedad que te señala, que te dice tápate, que parece que no, como que tienes que esconderte, ¿no? Ese monstruo que tiene ahí, esconderlo, ¿no? Eso pesa muchísimo. Pesa en la balanza mucho más que el apoyo, ¿no? ¿Qué no habrás intentado, no? ¿O qué no te habrán dicho que hagas para que te vuelva a crecer el pelo? Porque hay un dibujo de una olla como si fuera de brujería. Sí. Y le digo yo a Dora, ¿y esta ilustración? Y me dice, claro, porque te dicen, o buscas en internet, intentas todo para que vuelva a crecer el pelo. Todo. A mí me decían, ponte ajo mezclado con... Cualquier ungüento. Cualquier ungüento, yo me lo ponía. Y todo buscando continuamente en internet. O sea, haces barbaridades. Y te aferras a los 4 pelos que tiene como si no hubiera un mañana, ¿no? Y te das cuenta luego de lo absurdo. Pero en ese momento... Es humano. Claro, es que no quieres perder eso, ¿no? Que bueno, ahí se ven imágenes de que son muy cómo, duras. Sí. Y bueno, ahí no se ve, pero por delante ya tenía muy poco pelo también. Es duro, sí, la verdad, porque de pasar de ese melenón a que se te caiga el pelo es un proceso complicado. Pero bueno, al final lo aceptas y vas entendiendo y cambia. Yo me preguntaba mucho por qué. Luego empecé a preguntarme para qué. Y bueno, ¿para qué me ha pasado esto, no? Quizás me ha pasado por algo, tengo que aprender algo de todo esto, ¿no? Y bueno, he escrito el libro, ¿no? Que a mí me ha ayudado mucho también. Claro, un libro además que de verdad que yo lo he ojeado por encima y bueno, habla de unas emociones de forma tan directa, de la rabia, del dolor, del vacío, pero luego cómo resurge Sí. y cómo hay bastantes mujeres con areata universal y mucha gente no lo parece porque, oye, va tapada, está en su derecho, pero este libro de Dora Gálvez les ha ayudado también mucho, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí. Me han escrito mujeres, me han escrito hombres también, pero muchas mujeres de Argentina, de muchas partes del mundo, no solo mujeres calvas, sino mujeres que por alguna situación física o por su apariencia física piensan o sienten o la sociedad las hace sentir que no forman parte de ese canon
y se sienten así como yo me sentía, ¿no? Que huían de los espejos, se sienten señaladas, que no pertenecen, que no se quieren. Y que nunca las van a querer. Que nunca las van a querer. Entonces, claro, me han escrito mujeres que tenían otro tipo de... no eran calvas. Y yo decía, pero... ¿y esto? Sí, y está pero ayudando mucho. hablando de esa violencia estética o tiranía de la belleza, como yo te comentaba, Sí. pues claro, seguro que sufrían y se identificaban. Mucho. En este caso, no por una calvicie, pero sino por un problema físico, Sí. que al final te aparta muchas veces, sí. salvo que te empoderes, te aparta muchas veces, ¿no? Sí, De sufrían muchas esa presión cosas. estética igualmente y cuesta salir ahí porque es algo que llevamos ahí muy impreso, ¿no? Desde pequeña, que nos están diciendo la belleza, la juventud, ¿no? Y nos lo están continuamente contando en las redes sociales, en las Todo. revistas, ¿no? Esos mujerones, esos Esa hombres. buena imagen. Claro, y... Bueno, pero todos bueno, somos poco a poco. distintos, poco a poco. Sí. Efectivamente, siempre puedes entrar y ver una página giganteando, maravillosa, talleres, portafolios, cantidad de cursos que imparte y charlas para sentirnos mejor, dedicado pues a esas mujeres con calvicie o no, con otros problemas de tiranía estética, que eso es muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pueden también visitar la página, como tenéis aquí, ¿no? Las Calvas Existimos. .com. Ahora estoy, bueno, visito diferentes lugares que me llaman, dando una charla, ¿no? Que se llama La belleza que pesa, donde hablamos un poco de todo esto y bueno, un poco para visibilizar, para normalizar esta historia, ¿no? Y bueno, pues, ahí estamos viendo, ahí está. gracias a mi compañero Lore. Ahí. Mira, acompañamiento individual y grupal, mujeres, neurocoaching, perdón, todo de la mano de esta mujer, Dora Gálvez, que tiene algo que engancha de verdad, de verdad que sí, y que cuenta las cosas, bueno, ahora con mucha más naturalidad, pero ha llevado un proceso, evidentemente, sí, claro. como todo en la vida, ¿no? Sí, Oye, sí. porque los médicos, ¿qué os recetan? ¿Qué os dan? Bueno, la palabra estrella es el estrés, ¿no? Estrés. Pero claro, tú dices, bueno, yo ya llevo 2 años calva, ya no tengo ese estrés del que partí porque no me sale pelo, ¿no? Yo la verdad es que yo me tuve que currar mucho el hecho de que me miraran. Yo me busqué ahí, me moví para que me viera un inmunólogo porque yo decía, bueno, dermatología, muy bien, pero muchas veces te mandan medicamentos que son medicamentos que están sacados de estudios para la calvicie masculina, ¿no? Pero claro, no es lo mismo la calvicie masculina que una alopecia femenina, ¿no? De este tipo autoinmune. Yo incluso a mí me han recetado medicamentos para la próstata, o sea... Madre mía. Claro que tú dices, que bueno... no me quiero reír, pero... Claro, y dices, bueno, pero porque... para ellos le puede venir muy bien, pero para nosotros eso tiene efectos secundarios muy heavy, entonces claro. Y al final yo conseguí moverme, que me viera un inmunólogo, que me estudiara, que me hiciera analíticas, que me hiciera estudios, para ver un poco de dónde viene, ¿no? Y ya un poco supimos por dónde podía partir la historia, porque tiene un origen, ¿no? Yo también tengo otra enfermedad autoinmune, que es trombocitopenia. Ajá. Yo tengo la plaqueta muy bajita, y bueno, a través del estrés se desencadenó mi alopecia, ¿no? Pero todo tiene un porqué, pero no se estudia, no te dicen que es el estrés, y ahí se queda. Y ahí se queda. Entonces hay que preocuparse un poco de eso, de que te miren, de que te escuchen. Hoy por hoy no se sabe que tenga cura, pues no, la vida avanza también, la medicina, pero sobre todo esa cura interior, ¿no? Porque es un proceso duro, porque de la noche a la mañana, o si no es tan rápido, sí, vas viendo cómo vas perdiendo el pelo, por toda la parte del cuerpo, porque y las cejas, y las pestañas, todo. Que son la expresión, ¿verdad? Ese marco de los ojos. Sí, quizá yo, incluso hablando con muchas mujeres que tienen universal, el momento más duro, o lo más duro ha sido no tanto perder el pelo, ¿no?, de la cabeza, sino las pestañas y las cejas. Todo ello. Porque pierdes la cara un poco, pierdes la expresión, la mirada, y es cuando ahí te sientes totalmente desaparecer, ¿no? Y ese quizá es el momento más complicado, ¿no? El no tener esa expresión y esa mirada tuya, es complicado, ¿no? Y la feminidad es algo que se pierde muchísimo, porque te señalan tanto el mensaje de que pelo es igual a femenino. Y te dio por comprarte pendientes y pendientes bueno, y pendientes. Bueno, yo pendientes grandes diciendo soy mujer, parecía casi era como que entraba dentro del bando, ¿no? Y me di cuenta que era absurdo, que era absurdo el tema de los pendientes, ¿no? Que yo era igual de mujer, sin pelo, con pendientes, sin pendientes, pero esa historia que te venden, ¿no?, de pelo igual a femenino,
pendientes también es un sello de que, ¿no? Femenino, pendiente. Y entras ahí en ese juego, ¿no? Y por eso caemos en ese vacío que cuento, ¿no? Bueno, matadero, no puedo más, pelos, pero luego viene también esa recuperación, ese conocerse y después de ese vacío llenarse Sí. de una misma y poder además escribirlo y contarlo, ayudar a otras personas, a otras mujeres. Y yo de verdad que te invito a que conozcas a ella, porque Dora Gálvez tiene mucho poderío. Ilustraciones de Iker Tapia, Las calvas existimos, así se llama también la página web, la historia real de una mujer calva y el sexismo por los pelos del siglo XXI y por tantas cosas más. Ay, Dora, seguro que, espero que esta noche más mujeres y hombres te hayan conocido, pueden ponerse en contacto contigo porque das charlas formativas, están los talleres sobre, bueno, cómo esa belleza a veces, o ese ser diferente, distinta, nos hace pagar un peaje, ¿no? Sí. Y hay veces que, bueno, uno, si no lo puede evitar, sí puede aprender a vivir con ello y un buen día decir, soy capaz y salgo a la calle y voy por la vida y ya me vuelvo a llenar después de ese vacío tan fuerte y tan intenso. Pues en las librerías como Elcar, la Casa del Libro, editorial Usansa, Las calvas existimos. Y Dora Gálvez, bueno, lo hace mejor que bien. No quiere dejar ni un momento de contar su historia y si puede, yo creo que lo consigue, ayudar a otras mujeres que estén en esta situación. Hablamos de la calvicie posiblemente hoy por hoy, que no tiene remedio y la más dura, porque es total, es la enfermedad areata o universal, en este caso femenina. Muchísimas gracias, Dora. María Jesús, a ti. Qué Gracias bien. por permitirme este ratito, que es un espacio donde llegar a mucha gente para seguir normalizando, visibilizando. Mil gracias a ti, la verdad. Gracias, porque de verdad estaba deseando conocerla desde el primer momento en que hablábamos por teléfono y me ha sorprendido aún más y para bien. Dora Gálvez, una gran mujer y bella, muy bella. Las calvas existen, existimos. Gracias. Gracias a ti. Nos quedamos con imágenes. Inmediatamente vamos a hablar de una formación muy especial y además de una forma, yo creo que muy concreta, muy determinada. Vamos a hablar de Back to Ventas, con Koldo Díaz. Él está ligado toda la vida al mundo de la hotelería, director de hotel muchísimos años. Entre esos hoteles está el Hotel Real de Santander. Él es director y formador. Es muy interesante lo que nos va a contar esta noche.